Todos se rieron cuando Elena Morales apareció en una importante entrevista en Madrid, con un vestido viejo y una carpeta desgastada entre sus manos. Algunos pensaron que una chica humilde de un pequeño pueblo de Andalucía jamás podría competir con personas preparadas, elegantes y con grandes oportunidades. La juzgaron por su apariencia sin conocer las noches que pasó estudiando, los sacrificios de su madre enferma y la promesa que había hecho a su padre antes de perderlo. Pero cuando el tribunal le hizo una simple pregunta y escuchó su respuesta, toda la sala quedó en silencio, porque aquella joven que nadie respetaba tenía una lección que ninguno de ellos esperaba. Aquel día Elena no solo luchaba por conseguir un sueño, también llevaba consigo el amor de una familia, años de sacrificio y una verdad que cambiaría para siempre la forma en que todos la miraban. Esta historia nos recuerda que incluso una flor puede crecer entre las piedras más secas y difíciles, porque cuando existen esperanza, amor y valentía, hasta los lugares más duros pueden ver nacer algo hermoso. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana era fría en aquel pequeño pueblo blanco cerca de Ronda, en Andalucía. El viento recorría las calles de piedra mientras los vecinos comenzaban otro día más. En la plaza, algunos mayores tomaban café sin imaginar que aquella mañana cambiaría la vida de una joven a la que muchos nunca habían tomado realmente en serio. Al final de una calle tranquila estaba la humilde casa de Elena Morales. Tenía 24 años, una mirada llena de esperanza y unas manos acostumbradas al esfuerzo. Desde pequeña comprendió que la vida no siempre era justa, pero jamás olvidó las palabras de su padre Antonio. Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Antonio había trabajado durante años como vigilante en la escuela del pueblo. Cuando una enfermedad se lo llevó, no dejó riquezas materiales, pero sí una enseñanza que Elena guardaría para siempre. El verdadero valor de una persona nace de su corazón. Desde entonces, Elena vivía junto a su madre Carmen. A sus 65 años, seguía limpiando casas para mantener el hogar. Sus manos estaban cansadas y una tos cada vez más frecuente aparecía por las noches, aunque siempre intentaba ocultarla para no preocupar a su hija. Aquella mañana Elena estaba frente a una pequeña mesa de madera. Delante de ella estaba la carta que confirmaba su entrevista en Madrid, la oportunidad por la que había luchado durante años. Carmen entró despacio y la miró con ternura. ¿Ya estás lista, hija? Elena miró su vieja carpeta. Sí, mamá. Aunque todavía me cuesta creer que realmente vaya a estar allí. Carmen acarició suavemente su rostro. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada. La ausencia de Antonio seguía presente en aquella casa. Elena abrió el armario y sacó el único vestido adecuado que tenía. Era sencillo y algo gastado, pero estaba limpio. Para muchos solo sería ropa vieja. Para Carmen era el recuerdo de todas aquellas noches en las que vio a su hija estudiar sin rendirse. Antes de salir, Carmen puso unos pequeños billetes en la mano de Elena. La joven se preocupó. Mamá, este dinero era para tus medicinas. Carmen respondió con una sonrisa tranquila. No pienses en eso. Mi medicina será verte cumplir tu sueño. Elena sabía que su madre escondía dolor, pero también entendía que aquel sacrificio nacía del amor más grande que conocía. Guardó sus documentos, tomó una vieja fotografía de su padre y salió hacia la estación. Mientras cruzaba el pueblo, algunas miradas siguieron sus pasos. Un vecino preguntó, ¿A dónde vas con esa carpeta, Elena? A Madrid. Tengo una entrevista importante. Algunas personas sonrieron con incredulidad. Madrid está lleno de gente preparada. ¿Qué puede hacer allí una chica de un pueblo pequeño? Elena escuchó aquellas palabras, pero siguió caminando. Había aprendido que no todos entienden un sueño antes de verlo cumplido. El viaje fue largo. Durante horas observó cómo los campos de Andalucía quedaban atrás hasta aparecer los grandes edificios de Madrid. Cuando llegó, todo parecía otro mundo. Las calles llenas de gente, los coches, las enormes oficinas y aquel ritmo acelerado de la ciudad.
Al entrar en el edificio de la entrevista, Elena vio candidatos con ropa elegante y mucha seguridad. Algunos hablaban de universidades famosas y familias importantes. Ella solo llevaba una carpeta vieja, un vestido sencillo y una historia de sacrificios que nadie podía ver. Lucía Fernández la observó unos segundos y susurró: «Creo que se ha equivocado de lugar». Javier Ortega sonrió ligeramente. «Quizás busca otra oficina». Aquellas palabras dolieron, aunque Elena intentó no demostrarlo. Por un instante recordó todas las veces que alguien había dudado de ella y de sus posibilidades. Entonces tocó la fotografía de su padre dentro del bolsillo. Recordó a Antonio trabajando humildemente en aquella escuela y a Carmen levantándose cada mañana antes del amanecer para darle una oportunidad. Ellos habían creído en ella cuando el resto del mundo dudaba. Sacó la fotografía unos segundos y susurró: «Estoy aquí, papá». En ese momento una voz salió desde la sala: «Elena Morales, puede pasar». Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Elena respiró profundamente, guardó la fotografía y caminó hacia aquella puerta. No sabía qué encontraría al otro lado, pero sabía que cada sacrificio, cada lágrima y cada noche de esfuerzo la habían preparado para llegar a ese momento. La puerta se cerró lentamente detrás de Elena y durante unos segundos el silencio llenó la sala. Frente a ella había 5 personas revisando documentos, acostumbradas a entrevistar candidatos de algunas de las mejores universidades. Elena sentía los nervios en sus manos, pero recordó su promesa: no permitir que el miedo fuera más grande que sus sueños. Uno de los entrevistadores levantó la mirada. «Elena Morales, ¿viene de un pequeño pueblo cerca de Ronda?» «Sí, señor. Según su expediente, estudió siempre en centros públicos y nunca recibió preparación privada». Elena respondió con tranquilidad: «Mi familia no podía pagar una academia, pero aprendí que cuando alguien tiene una meta verdadera, siempre encuentra otro camino». Una mujer del tribunal observó su expresión con más atención. ¿A qué se dedicaban sus padres? Elena respiró profundamente. «Mi padre fue vigilante en una escuela. Falleció hace años. Mi madre ha limpiado casas gran parte de su vida para que yo pudiera estudiar». Aquella sinceridad dejó un breve silencio en la sala. Después llegó una pregunta decisiva. Si pudiera ayudar a una zona con muchas familias necesitadas, ¿qué sería lo primero que haría? Elena pensó unos segundos. Primero escucharía a esas personas. Porque detrás de cada problema no hay solo estadísticas. Hay familias e historias que muchos desconocen. Los entrevistadores comenzaron a prestar más atención. Ella continuó: «La pobreza no significa falta de talento. Muchas veces significa falta de oportunidades. Hay personas capaces que solo necesitan que alguien les abra una puerta». Los miembros del tribunal intercambiaron miradas. La mujer volvió a preguntar: «Si algún día consigue una posición importante, ¿cree que cambiará?» Elena sonrió ligeramente. «Espero cambiar para ser mejor persona. Tener más responsabilidad no debería alejarnos de quienes necesitan apoyo». Por primera vez, algunos entrevistadores sonrieron. Entonces llegó la última pregunta. ¿Cuál considera que es su mayor fortaleza? No rendirme. ¿Y su mayor debilidad? Elena permaneció en silencio unos segundos. «Mi madre». Todos quedaron sorprendidos por aquella respuesta. ¿Por qué? Los ojos de Elena mostraron emoción. «Puedo soportar críticas y dificultades, pero cuando veo sufrir a mi madre después de todo lo que sacrificó por mí, siento que mi fuerza desaparece». Aquella respuesta honesta transmitió más que cualquier frase preparada. Poco después, la entrevista terminó. «Gracias, Elena. Puede retirarse». Cuando salió, algunos candidatos seguían esperando. Javier la miró y comentó: «Ha terminado demasiado rápido. Parece que no fue bien». Elena escuchó aquellas palabras, pero esta vez no dejó que destruyeran su confianza. Mientras ella abandonaba el edificio, dentro de la sala los entrevistadores seguían hablando. Uno comentó: «No viene de una universidad famosa». Otro añadió: «Tampoco tiene contactos importantes». Entonces la mujer del tribunal respondió:
pero tiene algo que ninguna universidad puede enseñar. Sabe comprender la realidad de otras personas. Aquella tarde, Madrid seguía lleno de movimiento. Elena caminaba sola con su vieja bolsa. Al contar el poco dinero que le quedaba, descubrió que apenas alcanzaba para regresar. Compró algo sencillo para comer, pero al probarlo recordó a Carmen. Quizás su madre había dejado sus medicinas para darle aquel dinero, y ese pensamiento llenó sus ojos de tristeza. Más tarde llegó a la estación y descubrió que el último autobús hacia Andalucía ya se había marchado. El frío aumentaba mientras Elena permanecía sentada en un banco, abrazando su bolsa en aquella ciudad desconocida. Por primera vez, dejó caer algunas lágrimas. No lloraba porque quisiera abandonar. Lloraba porque incluso las personas fuertes también necesitan descansar. Entonces una mujer mayor se acercó. «Hija, ¿te encuentras bien?» Elena limpió sus lágrimas. «Sí, señora. Solo he perdido mi autobús». La mujer sonrió. A veces un mal momento aparece para recordarnos que todavía queda bondad en el mundo. Aquella desconocida compartió con ella un café caliente y unas palabras de ánimo. Ese pequeño gesto devolvió calma al corazón de Elena. A la mañana siguiente tomó el primer autobús hacia Andalucía. Mientras observaba los paisajes por la ventana, pensaba en todo lo vivido desde que salió de casa. No sabía si sería elegida. No sabía si aquel sueño se haría realidad. Pero por primera vez sintió que alguien había visto más allá de su apariencia y descubierto quién era realmente. Sin embargo, mientras regresaba con esperanza, Elena todavía no imaginaba que en casa la esperaba una prueba mucho más difícil que cualquier entrevista. Los días después de la entrevista fueron los más largos para Elena Morales. Cada mañana despertaba con la misma pregunta en la mente. ¿Habría sido suficiente todo aquel esfuerzo? La vida en el pequeño pueblo cerca de Ronda continuaba igual. Los vecinos seguían reuniéndose en la plaza, los niños caminaban hacia la escuela y Carmen intentaba ocultar aquella tos que aparecía cada vez con más frecuencia. Elena volvió a dar clases particulares para ganar algo de dinero. Aunque por fuera mantenía la sonrisa, por dentro la incertidumbre seguía presente. Una tarde, una niña pequeña le preguntó, «Elena, ¿cree que algún día conseguirá trabajar en algo importante?» Ella sonrió con ternura. «Cuando luchas por algo con el corazón, nadie debería decidir por ti hasta dónde puedes llegar». Pero al regresar a casa y ver a Carmen cansada, la preocupación volvía. Una noche escuchó a su madre toser en la cocina. «Mamá, tenemos que ir al médico». Carmen intentó tranquilizarla. «Solo es cansancio, hija». Pero Elena sabía que su madre decía aquello para no preocuparla. A la mañana siguiente, el cartero llegó hasta su puerta. «Elena Morales, tengo una carta para usted». Al ver el sobre oficial, sus manos comenzaron a temblar. Carmen salió lentamente y algunos vecinos se acercaron con curiosidad. Elena abrió la carta y empezó a leer. Durante unos segundos no pudo decir nada. «Hija, ¿qué ocurre?», preguntó Carmen preocupada. Entonces las lágrimas aparecieron en los ojos de Elena. «Mamá, me han aceptado». Carmen se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Abrazó a su hija como si en ese momento estuvieran todos los años de sacrificio y sueños silenciosos. La noticia recorrió rápidamente el pueblo. Las mismas personas que antes dudaban, pero cuando la alegría empezó a calmarse, Elena miró de nuevo la carta. Tenía que trasladarse a Madrid para comenzar su preparación. Y apareció una nueva preocupación: el dinero. Carmen necesitaba tratamiento, y los gastos aumentaban. Esa noche, Elena permaneció despierta mirando la vieja fotografía de su padre. Por primera vez, cumplir su sueño también significaba alejarse de la persona que más quería cuidar. Al día siguiente, don Rafael Herrera llegó a su casa. El antiguo maestro dejó un pequeño sobre la mesa. «Esto ayudará con el viaje». Elena negó rápidamente. «No puedo aceptarlo». Don Rafael sonrió. «No es ayuda, Elena. Es la confianza que tu padre habría tenido en ti». Aquellas palabras tocaron su corazón. Pocos días después,
Elena llegó nuevamente a Madrid, pero esta vez no iba para una entrevista. Iba para demostrar que merecía estar allí. En el centro de formación, conoció a personas de diferentes lugares. Muchos tenían grandes estudios y venían de familias con más oportunidades. Entre ellos estaban Lucía Fernández y Javier Ortega. Algunos todavía recordaban aquella historia de la chica humilde de Andalucía. Aunque Elena intentaba adaptarse, no siempre era sencillo. Un día tuvo que hacer una presentación delante de todos. Cuando caminó hacia el frente de la sala, escuchó un comentario. Vamos a ver si una historia difícil es suficiente para ser una buena líder. Era Javier. Durante un instante, Elena volvió a sentir aquella inseguridad del pasado, pero entonces recordó a Carmen trabajando cada mañana y a Antonio enseñándole que nunca debía bajar la mirada. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Al principio su voz era suave, pero poco a poco todos empezaron a escucharla. Habló de los pueblos olvidados, de las familias que luchaban en silencio y de las personas que solo necesitaban una oportunidad. Cuando terminó, la sala quedó completamente callada. Entonces Elena miró hacia Javier y dijo: «Mis zapatos pueden ser viejos, pero cada paso que di con ellos me trajo hasta aquí». Nadie volvió a reír. Incluso Lucía empezó a mirarla de una forma diferente. Por primera vez, muchos comprendieron que Elena no estaba allí por suerte. Estaba allí porque se lo había ganado. Esa noche volvió a su habitación sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era aquella joven que necesitaba demostrar su valor a todos. Ahora empezaba a creer en sí misma. Pero justo cuando pensó que las cosas comenzaban a mejorar, su teléfono empezó a sonar. Era don Rafael. Elena respondió con una sonrisa. «Don Rafael, ¿cómo está?». Pero al otro lado encontró unos segundos de silencio. Después escuchó una voz preocupada. «Elena, tienes que volver al pueblo cuanto antes». El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. «¿Qué ha pasado?». Don Rafael respiró profundamente antes de responder. «Es tu madre, hija. Está en el hospital». El teléfono permanecía en la mano de Elena, pero durante unos segundos sintió que todo a su alrededor se había detenido. Las palabras de don Rafael seguían repitiéndose en su mente. Su madre estaba en el hospital. La misma mujer que siempre decía estar bien, que escondía su cansancio detrás de una sonrisa, y que había entregado todo para que ella pudiera llegar hasta allí. Sin pensarlo dos veces, Elena preparó una pequeña bolsa y tomó el primer tren hacia Andalucía. Durante el viaje miraba por la ventana sin poder apartar una pregunta de su cabeza. ¿Había estado persiguiendo su sueño mientras la persona más importante de su vida sufría en silencio? Recordó cada mañana en la que Carmen se levantaba antes que el sol y todos aquellos pequeños sacrificios que ahora comprendía mejor. Cuando llegó al hospital cerca de Ronda, caminó rápidamente por los pasillos hasta encontrar a don Rafael. El viejo maestro tenía una expresión triste. Elena, ella no necesitó escuchar más para entender que la situación era grave. Entró lentamente en la habitación. Carmen estaba acostada en la cama. Su rostro se veía cansado, pero al ver a su hija apareció aquella sonrisa que Elena conocía desde niña. «Mi niña ha vuelto». Elena se acercó y tomó su mano. Aquella mano que había trabajado tantos años, ahora parecía más frágil que nunca. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que estabas tan mal?». Carmen acarició suavemente sus dedos. Porque una madre nunca quiere convertirse en la razón por la que su hija deja de volar. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Pero nada de esto tiene sentido sin ti. Todo lo hice para darte una vida mejor». Carmen negó despacio. «Ya me diste una vida mejor, hija». Elena la miró sin entender. Su madre continuó. «Cada noche que te veía estudiar, cada vez que te levantabas después de caer, cada paso hacia adelante, era mi recompensa». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Elena. «Todavía necesito cuidarte, mamá». Carmen sonrió con ternura. «Me has cuidado más de lo que imaginas. Me diste orgullo y esperanza». Durante los días siguientes, Elena permaneció junto a ella.
Le contaba historias de Madrid, de sus clases y de las personas que empezaban a valorar quién era realmente. Carmen escuchaba cada palabra como si fuera el regalo más hermoso. Una noche tranquila, Carmen pidió ver la vieja fotografía de Antonio. Elena la sacó de su bolsillo y su madre la sostuvo con emoción. Tu padre siempre supo que llegarías lejos. Después miró a Elena. Prométeme algo. Lo que quieras, mamá. Si algún día tienes la oportunidad de ayudar a otros, recuerda a quienes caminan solos. Recuerda a los que nadie mira. Elena apretó su mano. Te lo prometo. Carmen cerró los ojos con tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo parecía descansar sin dolor. Horas después, Elena tuvo que despedirse de la persona que había sido su hogar durante toda la vida. El pueblo entero acompañó a Carmen por última vez. Muchos vecinos que antes habían juzgado a Elena permanecían en silencio. Ahora entendían que detrás de aquella joven había una historia de amor y sacrificio que nunca habían visto. Pero Elena no sentía odio hacia ellos. Su madre nunca le había enseñado a guardar rencor. Días después volvió sola a la pequeña casa familiar. Todo estaba igual. La silla donde Carmen descansaba, la taza que usaba cada mañana y aquel silencio que llenaba cada rincón. Entonces Elena encontró una carta guardada entre unos libros antiguos. Reconoció inmediatamente la letra de su madre. Con las manos temblando comenzó a leer. Hija, si algún día tienes poder, úsalo para abrazar a quienes el mundo olvida. La verdadera grandeza no está en llegar más alto que otros, sino en ayudar a otros a levantarse. Elena abrazó aquella carta contra su pecho y lloró. Pero algo cambió dentro de ella. Comprendió que no podía vivir intentando demostrar que los demás estaban equivocados. Tenía que vivir demostrando que todo el amor que recibió había valido la pena. Días después, regresó a Madrid. Llevaba un dolor que nunca desaparecería por completo. Pero también llevaba una promesa: convertir cada sacrificio de sus padres en una oportunidad para alguien más. Y aunque Elena había perdido una parte de su mundo, estaba a punto de descubrir que el amor de una familia puede seguir iluminando incluso después de una despedida. Cuando Elena regresó a Madrid, muchas cosas parecían iguales. Las mismas calles llenas de gente, las mismas aulas y los mismos pasillos por los que había caminado tantas veces. Pero ella ya no era la misma persona. La joven que meses atrás había llegado con miedo de no ser suficiente, había cambiado. La pérdida de Carmen dejó un vacío imposible de llenar, pero también despertó una fuerza que Elena no sabía que tenía. Cada mañana, antes de comenzar el día, miraba la vieja fotografía de sus padres. Ya no la miraba con tristeza, sino como un recordatorio de todo lo que ellos habían construido dentro de ella. Algunos compañeros pensaron que después de perder a su madre Elena abandonaría, pero con el paso de las semanas vieron algo diferente. Aunque cargaba con su propio dolor, seguía ayudando a otros compañeros y ofreciendo apoyo a quienes tenían dificultades. Incluso Javier, quien antes la había juzgado, comenzó a verla de otra manera. Una noche la encontró estudiando sola después de ayudar a otro estudiante. Elena, ella levantó la mirada. ¿Sí? Durante unos segundos Javier buscó las palabras correctas. Creo que me equivoqué contigo. Elena guardó silencio. Él continuó. Pensé que estabas aquí solo por una historia que emocionaba a la gente. Pero ahora veo la disciplina y todo el esfuerzo que nunca intenté conocer. Elena sonrió suavemente. A veces juzgamos lo que vemos porque desconocemos todo lo que una persona tuvo que superar. Aquella respuesta hizo que Javier sintiera un respeto sincero por ella. Poco a poco, Elena dejó de ser la chica humilde de Andalucía. Sus compañeros empezaron a escuchar sus ideas y valorar su forma de entender a las personas. Lucía Fernández también cambió su forma de verla. La joven que antes observaba su ropa sencilla, ahora admiraba su manera de tratar a los demás. Un día le dijo: Elena, yo tenía muchas oportunidades y aún así no sabía valorarlas. Tú me recordaste cosas importantes que había olvidado. Elena respondió: todos aprendemos en momentos diferentes.
Finalmente llegó el día de la ceremonia de finalización. El gran salón estaba lleno de familias, aplausos y sonrisas. Cuando pronunciaron su nombre, Elena Morales, todos comenzaron a aplaudir. Ella caminó hacia adelante con orgullo, pero sus ojos buscaron instintivamente entre el público. Por un segundo imaginó ver a Carmen allí, sentada con su sonrisa tranquila, aplaudiendo como siempre había soñado. Pero aquel asiento estaba vacío. Elena sintió un pequeño dolor en el corazón. Entonces recordó sus palabras. Una madre nunca se va del todo mientras su amor siga guiando tus pasos. Recibió su reconocimiento con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Tiempo después llegó su primer destino profesional. Fue asignada a una zona humilde de Andalucía, no muy lejos del lugar donde había crecido. Algunos pensaron que preferiría quedarse en una gran ciudad, pero Elena sabía exactamente dónde quería estar. Quería volver donde había personas como ella había sido, niños con sueños, pero con pocas oportunidades, y familias trabajadoras que solo necesitaban que alguien creyera en ellas. Al llegar a la zona, lo primero que pidió visitar fue una pequeña escuela. Al entrar se quedó inmóvil. Las paredes antiguas, las mesas gastadas y aquellos pasillos silenciosos le recordaron inmediatamente a su padre Antonio. Recordó verlo limpiando la escuela con una sonrisa y saludando a cada niño por su nombre. Entonces comprendió algo. Su padre nunca tuvo un cargo importante ni apareció en periódicos, pero había cambiado pequeñas vidas con actos de bondad. Y eso también era una forma de grandeza. Mientras caminaba por aquella escuela, Elena observó a varios niños entrando con libros gastados y miradas llenas de ilusión. En ellos vio a la niña que ella misma había sido años atrás. Una niña que no necesitaba que alguien le regalara un futuro. Solo necesitaba que alguien creyera en ella. Ese día tomó una decisión. Mejoraría aquellas escuelas. Ayudaría a las familias olvidadas. Cumpliría la promesa que hizo a Carmen. Porque ahora entendía que su historia nunca fue solo sobre alcanzar un sueño. Era sobre abrir caminos para que otros también pudieran alcanzar los suyos. Pero regresar a Andalucía también significaba enfrentarse nuevamente a las mismas personas que un día habían dudado de aquella chica con un vestido sencillo y una carpeta vieja. El regreso de Elena Morales a su antiguo pueblo cerca de Ronda fue muy diferente al día en que se había marchado. Años atrás había salido con una vieja carpeta en la mano, escuchando comentarios de personas que pensaban que alguien como ella nunca podría llegar lejos. Ahora volvía por esas mismas calles, pero no para demostrar que los demás estaban equivocados. Volvía porque nunca había olvidado de dónde venía. La plaza seguía casi igual, las pequeñas cafeterías, los bancos bajo los árboles y los vecinos mayores conversando por la mañana. Pero esta vez las miradas habían cambiado. Cuando Elena llegó, algunos vecinos se acercaron con una mezcla de alegría y vergüenza. Personas que antes habían dudado de ella, ahora querían formar parte del cambio que estaba construyendo. Un antiguo vecino que años atrás la había juzgado, se acercó lentamente. Elena, durante mucho tiempo solo vimos lo que te faltaba. Nunca vimos todo lo que llevabas dentro. Ella permaneció unos segundos en silencio. Muchos esperaban escuchar reproches, pero Elena solo sonrió. Todos aprendemos en momentos diferentes. Lo importante es lo que decidimos hacer cuando entendemos nuestros errores. Aquellas palabras sorprendieron a muchos. No había rencor en su voz, porque Carmen nunca le enseñó a devolver dolor con dolor. Le enseñó a responder con bondad. Después, Elena visitó el lugar más importante de sus recuerdos, la vieja escuela donde su padre Antonio había trabajado. Al entrar, volvió a imaginarlo caminando por aquellos pasillos, saludando a los niños y haciendo su trabajo con orgullo, aunque pocos reconocieran su esfuerzo. Tocó una de las paredes antiguas y susurró: «Lo conseguimos, papá». Desde aquel día empezó una nueva etapa para el pueblo. La escuela recibió más apoyo, pero el mayor cambio no estuvo solo en los edificios. Los mismos vecinos que antes dudaban
Ayudaban ahora a pintar paredes, preparar aulas y crear nuevas oportunidades para los niños. Las familias con dificultades encontraron una nueva esperanza. Elena no quería que ningún niño abandonara sus sueños solo porque su camino hubiera empezado siendo difícil. Cada decisión que tomaba llevaba una parte de sus padres. Antonio le enseñó humildad, Carmen le enseñó amor, y juntos le dieron la fuerza para seguir adelante. Tiempo después, durante una visita a la escuela renovada, una niña pequeña se acercó a ella con varios libros entre sus brazos. «Señora Elena, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro que sí». La niña dudó unos segundos. «¿Cree que alguien como yo puede lograr algo grande?» Aquella pregunta llevó a Elena muchos años atrás. Recordó a aquella joven que llegó a Madrid con miedo, un vestido sencillo y la fotografía de su padre guardada en el bolsillo. Recordó las lágrimas, los sacrificios y las despedidas, pero también recordó cada mano que la ayudó a seguir caminando. Entonces se agachó frente a la niña y sonrió. «Yo también fui alguien como tú». La pequeña la miró sorprendida. Elena añadió: «Nunca permitas que el lugar donde empiezas decida hasta dónde puedes llegar». La niña sonrió, y en aquella sonrisa Elena encontró algo más valioso que cualquier reconocimiento: esperanza. Esa noche volvió a la pequeña casa donde había vivido con Carmen. Colocó sobre la mesa la fotografía de sus padres y miró el cielo tranquilo de Andalucía. Durante años pensó que cumplir su sueño significaría darle una vida mejor a su madre. Pero finalmente entendió que Carmen ya había recibido aquello que más deseaba: ver que su hija nunca se rindió. Elena cerró los ojos y sintió que sus padres seguían acompañándola. Porque las personas que amamos permanecen en las enseñanzas que dejaron y en todo el bien que hacemos gracias a ellas. Aquella chica que un día fue juzgada por su ropa sencilla demostró que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene. Está en el amor, la bondad y aquello que decide entregar a los demás. Porque algunos sueños nacen en lugares humildes, pero cuando se construyen con amor, pueden iluminar muchas vidas. La historia de Elena Morales nos recuerda que muchas veces los caminos más difíciles son los que terminan dejando las enseñanzas más profundas. Una joven que comenzó con poco más que sus sueños, el amor de su familia y una promesa en el corazón, consiguió transformar no solo su propio destino, sino también la vida de quienes la rodeaban. Si esta historia llegó a tu corazón y crees que dejó un mensaje bonito, escribe el número 1 en los comentarios. Si piensas que podría mejorar o quieres compartir otra reflexión, escribe el número 0. Tu opinión también forma parte de este pequeño espacio de historias y recuerdos. La vida nos enseña que el verdadero valor de una persona no se encuentra en el dinero, los títulos o las apariencias, sino en la bondad que ofrece y en las manos que decide levantar cuando otros necesitan ayuda. Todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente, porque a veces una sola muestra de confianza puede cambiar el futuro de alguien. El amor de una familia, el perdón y la capacidad de corregir los errores del pasado pueden construir nuevos comienzos, incluso después de los momentos más dolorosos. La felicidad verdadera aparece cuando dejamos de vivir solo para nosotros y empezamos a iluminar el camino de los demás. Como una pequeña luz encendida en una ventana durante una noche oscura, un acto de amor puede guiar a alguien que pensaba haber perdido su camino. Personalmente, creo que historias como esta nos invitan a mirar con más cariño a las personas que tenemos cerca, porque nunca sabemos qué batallas silenciosas están enfrentando. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, creada para compartir valores humanos y recordar la importancia de la empatía. Tómate un momento para pensar en Elena, en Carmen y en todas esas personas que alguna vez necesitaron que alguien creyera en ellas. Y si esta historia tocó tu corazón, puedes suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos relatos llenos de esperanza, familia y humanidad.